tipos de cirugía. Una cirugía de emergencia o de urgencia y una cirugía de tipo electivo. ¿Correcto? Hay dos tipos de cirugía. Electivo es una cirugía o programada, es una cirugía donde el paciente tiene una patología que resolver, de repente una hernia, vesícula o un tumor de colon, no sé. Tiene una patología que resolver, pero que van a programar la operación. Y una cirugía de emergencia es donde el paciente se presenta con una patología a la emergencia y tiene que ser resuelta ya, o sea, de emergencia, ¿correcto? Entonces, eso tienen que diferenciarlo bien. Entonces, cuando tienen un paciente programado, es muy diferente un paciente de emergencia, pero hay que tratar siempre de darle casi los mismos parámetros a los dos para unificarlos y dar al paciente en el preoperatorio prácticamente lo mismo. O sea, ¿qué requisitos nosotros tenemos para que un paciente ingrese a operarse? Primero, un diagnóstico adecuado. Tienen que saber ustedes de qué van a operar ese paciente, ya sea tanto una cirugía de emergencia o una cirugía programada, ¿correcto? Primero tienen que saber el diagnóstico, tienen que saber qué es lo que van a hacer. Tienen que iniciar con todo el proceso del preoperatorio. Entonces ustedes van a ver en sus hospitales que hay un perfil preoperatorio. En el perfil preoperatorio, ¿qué tienen? Hemograma, ¿no? Donde tienen que ver la hemoglobina, los leucocitos, las plaquetas, ¿no? Entonces el hemograma tiene que ver un perfil de coagulación, mínimo tiempo de coagulación y sangría, y lo ideal es el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo parcial de tromboplastina, o sea, tromboplastina y protrombina. Entonces, ahora, el INR podría ser, el grupo de sanguíneo y factores obligatorio. Es el único examen que de repente a un paciente no le puede faltar para entrar a sala de operaciones. El grupo sanguíneo y factor. Ustedes van a operar a un paciente, no tienen nada y solamente quieren entrar con un examen, que es el grupo sanguíneo y factor. Es lo único. Después le pueden tomar su placa de tórax, si tiene patologías respiratorias, si no, o sea, toda una serie de exámenes que ustedes van viendo. Pueden pedir un perfil hepático, si pueden pedirle pruebas serológicas, hepatitis, HIV, bueno, entonces van, examen de orina, todo el perfil preoperatorio. Y eso van a ir valorando. Si que es un paciente de emergencia, tratan de corregir en lo posible y lo operan. Y cuando es electivo, tienen que corregir para que el paciente entre en las mejores condiciones. Si es diabético, estabilizarlos y todo, ¿correcto? Si es que es una cirugía electiva, está tomando anticoagulantes, suspender. La heparina, la warfarina, o sea, todos los medicamentos, es corregir. Entonces, eso es la forma en que ustedes tienen que manejar. Entonces ustedes dirán, pero ahora, ¿en qué va esto del balance hidroelectrolítico? Ustedes tienen que saber que un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica va a estar un periodo de tiempo sin ingerir nada por vía oral. Eso es el objetivo. El NPO, el famoso NPO, porque nadie pues está operándose y está comiendo. Ustedes, por ejemplo, toman su desayuno, almuerzo, comida, es la parte de la ingesta más producto del metabolismo y de la oxidación, hay un poco más de agua, se compensa, ya tienen su cantidad de agua, ¿correcto? Y el riñón va regulando las pérdidas insensibles, más las deposiciones, la orina, entonces hay un balance y todo está bien. Pero cuando un paciente está en NPO, no ingresa nada, entonces ahí viene el detalle, ¿correcto? Entonces en estos pacientes ustedes tienen que aprender a manejarle bien el balance hidroelectrolítico. Ustedes tienen que administrarle por la vena una serie de sustancias. ¿Para qué? Para que el paciente esté hidratado, los electrolitos estén adecuados y si va a estar un periodo relativamente largo sin comer, tenga también un soporte nutricional. ¿Correcto? Entonces, ese es el motivo. O sea, un paciente quirúrgico, su comportamiento es diferente a otro tipo de paciente. ¿Por qué? Porque va a estar sin comer y va a necesitar de nutrientes, incluso para hacer el proceso de cicatrización de las heridas.
Entonces, ustedes tienen que de todas maneras conocer balance hidroelectrolítico, qué alteraciones hay y la parte de nutrición. Y eso es el tema del día de hoy. ¿Bien? Entonces, vamos marcando algunos conceptos que definitivamente ustedes tienen que tener. La distribución de agua y electrolitos. Tienen que recordar siempre que hay un agua exógeno y un agua endógeno, ¿no? El agua exógeno es el que se absorbe al nivel de las vellosidades intestinales por el principio que es el gradiente osmótico entre el intestino y el plasma. En palabras sencillas, es la absorción de agua a nivel intestinal. Cuando toman agua, ese agua no se absorbe en el estómago o en el esófago, sino a nivel del intestino delgado y especialmente en el colon, ¿correcto? Y el agua endógeno es el agua que se va a producir producto de la oxidación en el metabolismo de los lípidos, carbohidratos y proteínas. Todo está ya cuantificado y por cada 100 calorías de la oxidación de cualquiera de estos tres elementos, sean lípidos, carbohidratos y proteínas, va a liberar 14 mililitros de agua. Entonces nosotros vamos a tener eso en consideración. Y el balance que tenemos que hacer siempre tiene que ser lo que ingresa es lo que se pierde. Y el gran regulador es el riñón, ¿correcto? Si ustedes toman 10 litros de agua y tienen buen riñón, esos 10 litros o parte de esos 10 litros el riñón los va a eliminar. Pero a grosso modo, lo que ustedes tienen que recordar, por ejemplo, en el ingreso, que todos los días ustedes ingieren más o menos 1,5 litros de agua con la dieta. Y tienen 1 litro producto del metabolismo y de la oxidación, y tienen 2.500. Y en pérdidas tendrían 1.500 en orina, 250 en las deposiciones, 750 en las pérdidas insensibles, y dentro de las pérdidas insensibles, 75% corresponde al sudor y por la vía respiratoria alrededor del 25%, que hace un total de 2.500. Esto es un paciente, como nosotros habíamos visto hace un momento, que toma, come, hace sus deposiciones, sus necesidades, suda un poco, estudia como ustedes en condiciones normales. O sea, el ingreso tiene que ser prácticamente igual que el egreso. Esta fórmula tenemos que trasladarlo nosotros a nuestro paciente quirúrgico. Y ojo, para la mayoría de cálculos se hace en función a un paciente de 70 kilos y de 1,70 metros de altura. ¿Correcto? Eso es lo que está estandarizado, ¿no? Cuando ustedes vean 1.500, es más o menos el cálculo en un paciente de 70 kilos. Hay unas causas que incrementan la pérdida de agua. La taquimia, fiebre, el ambiente caliente del ambiente, quemaduras, la diabetes, la diarrea, la misma cirugía. Hay un cálculo incluso con cirugía laparoscópica cuánto se pierde de agua versus cirugía abierta. Incluso hay cálculos de pérdida insensible con el abdomen abierto en la primera hora, en la segunda hora, en la tercera hora, cuánto va perdiendo cuando el abdomen está abierto, los vómitos, aspiración gástrica, las fístulas entéricas, diaforesis, traumatismo, los estados de shock, el uso de diuréticos, insuficiencia suprarrenal, la diabetes. Esas son causas donde definitivamente hay un incremento en la pérdida del agua. Lo otro, que no se tienen que olvidar, lo importante de esto es que ustedes me capten las ideas. O sea, no lo vamos a hacer muy complicado, sino vamos a hacerlo de una forma tal de que queden los conceptos bien claros, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que el 60% del peso de un adulto es agua. O sea, nosotros estamos formados por un 60% de agua. Un recién nacido tiene entre el 70 y el 80% de agua. En la niñez, progresivamente, me faltó la I, va disminuyendo la proporción de agua en el organismo y se maneja alrededor del 65%. En el adulto mayor hay menos agua en su organismo, por lo tanto, están entre el 47 y el 52%. ¿Correcto?
En un obeso, esto tiene que tener muy claro, en un obeso, ¿cuándo se habla de obesidad? Cuando el paciente tiene más de 30 de índice de masa corporal. Menos de 20 están en algún grado de desnutrición. Entre 20 y 25, como todos ustedes, lo ideal. Entre 25 y 30, sobrepeso. Y más de 30, obesidad. ¿Por qué tienen que tener en cuenta este detalle? Porque si les viene un paciente con 280 kilos, ustedes le hacen el cálculo para reponerle el agua, le van a reponer como una persona de 70 kilos, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tendrían que reponerle? Imagínense la cantidad de litros, ¿no?, a ese paciente. Simplemente le van a hacer un edema agudo de pulmón, van a encharcarlo al paciente, o sea, tienen que tener en cuenta este dato, que en los obesos, ojo, índice de masa corporal más de 30. No es que al ojo nomás no me parece medio gordito, no. Tienen que hacer el cálculo del índice de masa corporal. ¿Para qué? Para que sepan que ese paciente es obeso. Y tienen que considerar que entre el 25 al 30%, tiene 25-30% menos agua que una persona delgada. O sea, al cálculo que ustedes hagan de la cantidad de litros que va a necesitar este paciente, tienen que restarle el 30%. Le restan el 30% y eso es lo que le corresponde. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes hagan su requerimiento de 20 a 30 o de 40 a 50 de agua, es en función a un paciente que tiene un índice de masa corporal entre 20 y 25 o hasta 30, pero que no es obeso. Y ese paciente es el que van a aplicar. Entonces tienen que tener en cuenta que en los obesos tienen que descontarle el 30% más o menos. Distribución del agua corporal. ¿Cuánto de agua tenemos en el organismo? 60 por 100. Esto está calculado en función a un paciente de ¿cuántos kilos? 70 kilos. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuántos litros de agua tiene su organismo? 42 litros. En el intracelular, o sea, dentro de las células, tenemos el 40% de agua, o sea, 28 litros. En el extracelular está el 20%, ¿correcto? O sea, 14 litros. En el plasma, el 5%, o sea, 3.5 litros. Y en el espacio intersticial, el 15%, 10.5 litros. Entonces, esto es cómo se distribuye el agua en el organismo. Entonces, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de agua en el organismo? Circulando en la sangre, en el intracelular. Ese dato es muy importante. Lo otro, el agua no está solo, sino que el agua, para que se pueda movilizar de un lado a otro, lo hace por gradientes osmóticos, donde están siempre metidos en la osmolaridad los iones o los electrolitos, con carga positiva o negativa, que se fijan a la membrana celular y empiezan a hacer el intercambio, ¿correcto? O las bombas de protones. Ahora miren, chicos, ¿qué son los electrolitos? Son sustancias que disueltas en agua se disocian en partículas pequeñas con carga eléctrica positiva o negativa y se denominan iones. En el espacio extracelular, ¿cuáles son los iones por excelencia? El sodio y el cloro. Y en el espacio intracelular, el potasio y el fósforo. Estas son unas fórmulas que no les voy a tomar en el examen, salvo que quieran ustedes que les tomen las fórmulas en el examen. ¿Ya? Es donde se puede convertir los miliequivalentes, ¿no?, en gramos a miliequivalentes. Es para calcular en gramos la cantidad de sales que ingerimos para pasarlo en miliequivalentes, que es lo que nosotros manejamos. Ya manejamos los miliequivalentes. Es la unidad de medida cuando las sales están en el plasma. ¿Ya? La concentración de los electrolitos. La concentración de los electrolitos son diferentes en los compartimientos, ¿no? Y lo vamos a medir en miliequivalentes.
Esta es una imagen que nos va a ayudar a ver en el espacio intersticial, en el espacio intracelular, en la sangre, cuánto tenemos de miliequivalentes, tanto de sodio, de cloro, de potasio. Y aquí vemos que en el espacio intracelular tenemos fundamentalmente potasio, y en el espacio extracelular fundamentalmente el sodio. Ese concepto tenemos que tenerlo bien claro. La composición de líquidos a nivel del tubo digestivo, ¿no? El pH 7, volumen 1500 de saliva al día, concentraciones en miliequivalentes de sodio, cloro, potasio, bicarbonato, el jugo gástrico, jugo intestinal, en la bilis, jugo pancreático, heces, diarrea. Entonces ustedes van dándose cuenta de que el sodio, el cloro, el potasio no es en todas las secreciones la misma concentración, ¿correcto? Eso es importante para poder hacer la reposición cuando hay pérdidas. Concentraciones de electrolitos en los líquidos corporales, plasma, líquido cefalorraquídeo, saliva, bilis, jugo pancreático, el yurro en el sudor. ¿Ya? Entonces vemos, por ejemplo, en la bilis, cuando hay una fístula biliar, estamos perdiendo casi la misma concentración que existe en el plasma, o muy similar. En el sudor hay menos pérdida, así el sudor sea un poco salado, ¿no? De sodio, 45 miliequivalentes de sodio, y de potasio 4.5. Se pierde cloro también. Entonces, estas son las concentraciones de miliequivalentes en las diferentes secreciones. Composición de electrolitos en total, los electrolitos miliequivalentes por kilo. Por ejemplo, en un hombre, miliequivalentes por kilo de peso, 48 a 55, total de miliequivalentes 3.600 y 83 gramos de sodio, ¿no? Esto es de acuerdo a la fórmula que hemos visto hace un momento. Pérdidas ordinarias en promedio de agua y electrolitos en las 24 horas, vía, ¿no? Pulmonar, renal, digestiva, 2.700. ¿Cuánto perdemos? Esto es entre 2.700 o 2.500, como habíamos visto hace un momento, de sodio, 214, cloro, 196, potasio, 61. Esto es en condiciones normales. Composición de sustancias endovenosas más usadas. Miren, aquí hay una serie de sustancias que se utilizan para administrar a los pacientes. Por ejemplo, dextrosa al 5%, volumen 1000, este es el más conocido. Hay dextrosa también al 10%, dextrosa al 20%, al 50%, pero dextrosa desde el 10 al 50% la osmolaridad es mucho mayor. Cloruro de sodio, cloruro de sodio, tenemos la glucosa al 33%, el bicarbonato, ratificatato de Ringer, manitol, en los volúmenes que estamos. ¿Correcto? Trastornos hidroelectrolíticos. Los trastornos hidroelectrolíticos, entonces, ¿qué es lo que yo pretendo de esta primera parte que ustedes me retengan? Uno, de que tienen que saber que hay agua distribuida en el organismo, en las proporciones que ustedes han visto. Intracelular, en el extracelular, dentro del vaso sanguíneo, en el plasma y en el espacio intersticial. Y el agua se mueve por gradientes osmóticos gracias a los electrolitos, ¿correcto? Y el electrolito intracelular es el potasio fundamentalmente, y el extracelular es el sodio. Eso es lo que quiero que retengan. Y ahora, cuando uno pierde electrolitos a través de las diferentes secreciones, es diferente el de la saliva, el del sudor, el de la bilis, del jugo pancreático. Entonces, esto nos sirve para que cuando el paciente tiene una fístula,
nosotros sepamos y hacer el cálculo para reponer más o menos lo que está perdiendo el paciente. Por eso está medido esto. Ahora, ¿qué trastornos hidroelectrolíticos nosotros conocemos? Vamos a dividirlo en 3 grupos. Trastornos de volumen, trastornos de concentración y trastornos en la composición. Si ustedes graban estos 3 grupos, realmente no van a tener ningún problema en entender lo que es trastorno hidroelectrolítico, que muchas veces es complicado y es casi chino. Trastornos de volumen, trastornos de concentración y trastornos en la composición. Primero, trastornos de volumen. Sencillo nomás. El trastorno de volumen, cuando hay trastornos de volumen y hay disminución del agua total, estamos frente a un grado de deshidratación. Leve, 5 al 10%, moderado entre el 10 al 15% y grave, más del 20%. Y deshidratación ustedes lo han visto siempre. Así que el trastorno de volumen más frecuente es la deshidratación. Si están deshidratados, no han tomado desayuno, no han almorzado, encima han estudiado demasiado, ¿cómo se compensan? Tomando agua. Si han hecho deporte, toman agua y le pueden agregar algunos electrolitos, Gatorade, Esporade, rehidratantes. Pero si el paciente está deshidratado y no puede tomar, porque no tiene que tomar porque está siendo operado, tienen que reponerle por las venas, ¿ya? Y este ejercicio lo vamos a hacer en los hospitales, donde ustedes tienen que hacer el cálculo de acuerdo al requerimiento y al kilo de peso. Tantos kilos pesa el paciente, tanto de índice de masa corporal, cuánto de agua necesita, cuánto de electrolitos, agarre sus ampollas de hipersodio, de calium, vean los mini equivalentes y ahí van a entender el por qué cuando están pasando visita a los residentes dicen dextrosa 5%, hipersodio, calium, esto pásale 2 frascos y medio o 3 frascos, 2.500 en 24 horas. O sea, entender esa indicación desde el punto de vista de cálculos. Eso tenemos que hacerlo, ¿ya? Entonces, el trastorno de volumen es la deshidratación. ¿Sencillo o no? Súper sencillo. Trastornos de la concentración. Aquí hay todas las variantes de todos los electrolitos, las hiper y las hipo. Del cloro y todo. Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de esto? Es la hipernatremia. La hipernatremia, ¿qué será? Cuando hay aumento en la concentración de sodio en la sangre y está medida por miliequivalentes. Hipernatremia leve o moderada, 145 a 150, este es leve, ¿ya? Leve, moderada y grave. Moderada, este es leve, por favor, leve, ¿ya? Mediana, 150 a 160 y grave, mayor de 160 miliequivalentes. Eso es con respecto a la hipernatremia. Y cuando se va bajo el sodio, ¿cómo se llamará? Hiponatremia. ¿Correcto? En la hiponatremia hay leve, moderada y grave también. ¿Correcto? No sé por qué me ha salido arriba moderada. Bueno, la hipercalemia. Esto es cuando el potasio se va hacia arriba. Leve, moderada y grave. Estos son los cambios en el electrocardiograma y tienen que tener muy en cuenta los cambios de la hipernatremia, la hiponatremia, pueden manejarla y no hay ningún problema. Y el rango es un poquito más amplio. Pero en la hipercalemia hay que tener mucho cuidado porque el rango es menor y un ascenso o descenso del potasio puede traer consecuencias a nivel cardíaco y puede producirse un paro cardíaco, uno en sístole y otro en diástole, dependiendo si es la hiponatremia o la hipernatremia. Entonces ese dato hay que tenerlo muy presente. Entonces la hipercalemia, la hipocalemia, ¿correcto? Esta es la inversión de onda T, depresión del segmento S, la aparición de ondas U prominentes. Entonces esta es la hipocalemia.
alteración hidroelectrolítica tiene sus causas, ¿no? La hipernatremia tiene sus causas, la hiponatremia tiene sus causas, la hipercalemia sus causas, la hipocalemia sus causas, la hipercloremia, la hipocloremia, y entonces esto se puede pasar toda una clase y todo un libro leyendo sobre estas alteraciones. ¿Ya? Lo concreto es que cuando se presenta nosotros tenemos que corregirlo de la mejor manera tratando de llevarlo dentro de los rangos normales. Por ejemplo, las causas de la hiperpotasemia, ¿no? Insuficiencia renal aguda, oligúrica, insuficiencia renal crónica oligúrica. O sea, la hiperpotasemia es cuando hay fundamentalmente una insuficiencia renal. El riñón no funciona, no elimina potasio, y por lo tanto el paciente que se dializa, por ejemplo, siempre está acostumbrado a manejar potasio relativamente alto, 5, 6 de potasio. Se dializa, baja a 4, a 3, y ahí otra vez vuelve a subir, se dializa. Entonces los pacientes renales son los pacientes que crónicamente tienen una hiperpotasemia. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces, problemas renales generalmente van con el potasio elevado. ¿Correcto? Estas son las causas de la hiperpotasemia. ¿Ya? La hiperpotasemia, acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Hay una serie de causas, ¿se dan cuenta? Ingreso elevado de potasio. ¿Correcto? O sea, no solamente es por la falta de eliminación del potasio, sino también porque está ingresando mayor cantidad de potasio a ese organismo. ¿Correcto? La penicilina cae en altas dosis, por ejemplo, infusión rápida de soluciones con potasio, transfusiones de sangre. Bastante potasio hay en las bolsas de sangre. Entonces, un paciente politransfundido, ustedes también tienen que tener en cuenta que el potasio puede estar elevado. Entonces, como les vuelvo a repetir, cada electrolito cuando va hacia arriba o hacia abajo, tenemos que tener en cuenta de que hay unas enfermedades que van detrás. El potasio alto generalmente están cuando el riñón no elimina y se acumula en el organismo, se trepa el potasio, el riñón no está funcionando, en las insuficiencias renales. 2, cuando hay un incremento en el ingreso de potasio, también, ¿correcto? O cuando el paciente es politransfundido. Un paciente politransfundido, hay en las bolsas demasiada cantidad de potasio y es de esperar que el potasio se vaya hacia arriba. Ahora miren, cuando ustedes tienen un buen riñón, pueden ponerle un poquito más cloro de lo habitual, un poco más de potasio, de sodio, y el riñón va a regular solito y va a llegar a su normalidad. Pero cuando tienen un paciente con insuficiencia renal, ahí es el problema, donde tienen que darle exactamente lo que el paciente necesita. Pero esto tampoco les da licencia a que le puedan administrar lo que sea al paciente, no, o sea, el rango podrían manejarlo un poco mejor cuando el riñón está perfecto. O sea, el mejor regulador de estos electrolitos es el riñón. Eso es con respecto a la hiperpotasemia. Soluciones hipertónicas también causan hiperpotasemia. La hipocalemia, por ejemplo, también, ya yendo al otro lado, es cuando, por ejemplo, están usando diuréticos y no son ahorradores de potasio. Entonces, el ASIC, por ejemplo, empieza a barrerte el potasio y el potasio empieza a bajar. Entonces están en un tire y afloje, en algunos que pueden subir el potasio y en otros se puedan bajar. ¿Correcto? Igual, el sodio también en los casos de deshidratación, en los casos de vómitos, de diarrea, de fístulas. Entonces hay una alteración con el sodio, hacia abajo, hacia arriba. Entonces hay una serie de entidades que pueden alterar los electrolitos dentro del organismo. Esto es con respecto, digamos, uno, alteraciones de volumen, y otro, alteraciones en la concentración. ¿Correcto? Y esto también es un tema bastante pesado, ¿no? Que siempre es no controversial, sino está escrito, pero muy difícil de entender a veces, que son los trastornos en la composición. ¿Correcto? Es el tercer trastorno.
Uno hemos visto en volumen, luego en concentración y ahora vamos en la composición. Cuando hay una alteración hidroelectrolítica en la composición, ustedes han escuchado siempre hablar de esto, que es un terror a veces, que es el famoso cambio en el equilibrio ácido-base. Que es el famoso pH. ¿Qué es el pH? Potencial de hidrógeno. ¿Cuál es el pH normal en el organismo humano? 738, 742. O sea, el margen es cortísimo. ¿Qué pasa si el pH se va hacia abajo? Acidosis. ¿Qué pasa si el pH se va hacia arriba? Alcalosis. Suficiente. Entonces hay unas entidades que van a llevar a una acidosis y otras entidades que van a llevar a una alcalosis. Y hay dos tipos nada más. Una relacionada con la parte respiratoria y otra con la parte metabólica. Por lo tanto, va a haber acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis. Correcto. Esas son las cuatro combinaciones. Entonces, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. ¿Sencillo o no? Acidosis metabólica. Esto de la acidosis metabólica es lo más frecuente. Ustedes nunca se deben olvidar de la famosa acidosis metabólica. Y cuando tengan un paciente con un trastorno hidroelectrolítico de este tipo, pueden decir acidosis metabólica y van a tener el menor riesgo de equivocarse. ¿Correcto? Porque es lo más probable, lo más frecuente. Es como el 70-80% de todas estas alteraciones son acidosis metabólica. ¿Cómo se produce? Retención de ácidos fijos o pérdida de bicarbonato base. Esto todavía es un poquito chino. ¿A qué se debe? Los diabéticos descompensados tienden a ser acidosis metabólica, o sea, es por la hiperglicemia. O sea, la hiperglicemia lleva a una acidosis metabólica. La hiperazoemia también, el acúmulo de ácido láctico. ¿Y en qué casos se acumula el ácido láctico? Normalmente, y siempre algunos están con su pequeña acidosis metabólica. Los deportistas acumulan ácido láctico en los músculos y tienen que eliminarlo, ¿no? Entonces, claro que es prácticamente el riñón, el organismo, cómo van regulando esto. La inanición, por ejemplo, ya ustedes, muchos, estamos en acidosis metabólica leve. ¿Por qué? Estamos con hambre, ¿no es así? Trastornos del riego tisular. Esto, grábense bien, porque este último punto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen un paciente en una unidad de cuidados intensivos y está en shock o en cualquier estado de shock, ¿qué es lo que pasa? Shock séptico. Shock séptico. El paciente está con una peritonitis y está en un shock séptico. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando un paciente está en shock séptico? Cuando un paciente está en un shock séptico se cumple lo último, que es trastornos del riego tisular. ¿Qué quiere decir? De que a las células le llega poco oxígeno. Y si le llega poco oxígeno, empieza a cambiar la vía del metabolismo aeróbico por metabolismo anaeróbico. Y si cambia la vía metabolismo anaeróbico, hay más formación de ácido láctico. ¿Para qué? Para tratar de obtener energía, ¿no es así? ¿Clarito? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué ese paciente tiene trastornos de riego tisular? Porque en el shock séptico hay vasodilatación periférica. ¿Correcto? Hay vasodilatación periférica, hay trastornos en riego tisular, hay
el viraje del metabolismo aeróbico a anaeróbico más ácido láctico y por lo tanto este paciente va a entrar a una acidosis metabólica. Entonces cuando ustedes le pregunten cuál es el trastorno que da en un paciente con un shock séptico, es una acidosis metabólica. Como tienen estos pacientes trastornos del riego tisular, va a ser común cuando ustedes vean estos pacientes en una unidad de cuidados intensivos que le están poniendo medicamentos que son inotrópicos, ¿no? Dopamina, adrenalina, que hacen vasoconstricción y mejoran el retorno venoso. O sea, tratando de alguna forma solucionar este déficit del riego tisular. Y también, lógicamente, corregir el foco infeccioso. Entonces, un shock séptico, ¿qué tipo de trastorno nos da? Acidosis metabólica, ¿correcto? Alcalosis metabólica. Entonces, la alcalosis metabólica, pérdida de ácidos fijos, ganancia de bicarbonato y agotamiento de potasio. Entonces, los pacientes que van a tener alcalosis metabólica son los que están vomitando o tienen una aspiración gástrica continua, hay una obstrucción intestinal y administración excesiva de bicarbonato y empleo excesivo de diuréticos. Se dan cuenta que son otras causas de la alcalosis metabólica. ¿Correcto? ¿Es frecuente esto? Ya no es tan frecuente, ¿no? Pero si tiene un paciente con sonda, obstruido, todo, ¿qué tipo de trastorno va a tener este paciente? Una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. Entonces, si en el caso clínico que les voy a tomar en el examen les pongo paciente con shock séptico y tanta cosa, ¿ustedes qué van a responder? Acidosis metabólica. Si les pregunto qué trastorno hidroelectrolítico tendrá un paciente con una obstrucción intestinal o una obstrucción pilórica que tiene una sonda en forma permanente, alcalosis metabólica. Sencilla, ¿ya? O sea, yo quiero eso, la aplicación clínica de lo que uno les enseña. Ahora vamos a la parte respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Cuándo se produce una acidosis respiratoria? ¿Cómo ustedes miden este trastorno? O sea, estos trastornos. Van a pedir un AGA y electrolitos, el análisis de gases. Les sale el pH, inmediatamente ustedes van a ver la relación que hay con la parte del bicarbonato, hacia arriba o hacia abajo. Eso también vamos a hacer el ejercicio de los hospitales y que tenemos una wincha de AGA. Pero, para no complicarlo mucho, la acidosis respiratoria es por la retención de CO2 por ventilación alveolar disminuida. O sea, cuando tienen un problema del intercambio gaseoso, ¿qué tipo de alteración vamos a tener? Una acidosis de tipo respiratorio. Si ustedes se dan cuenta, chicos, la acidosis respiratoria es cuando hay un problema, ¿dónde? A nivel del intercambio de oxígeno a nivel tisular. Y si hay una dificultad del intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, es también acidosis, pero de tipo respiratoria, o sea, tiene relación. Uno es metabólico y el otro es respiratorio. Depresión del centro respiratorio por fármacos, lesiones del sistema nervioso central y no olvidarse las enfermedades pulmonares que disminuye la zona del intercambio, lógicamente los pacientes que están con neumonía o cuando tienen un enfisema y hay una dificultad en el intercambio. Entonces, el enfisema, la neumonía y cuando hay depresiones a nivel del sistema nervioso central y no hay un intercambio gaseoso adecuado, se producen las acidosis de tipo respiratoria. Alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, pérdida excesiva de CO2 por aumento de la ventilación, ¿correcto? Hiperventilación. Esa es la causa más frecuente de la alcalosis respiratoria. Entonces, ¿en qué caso se da? De origen emocional. El miércoles va a haber bastante, yo calculo, el miércoles bastante alcalosis de tipo respiratoria. Porque calculo que para el día miércoles ya van a estar las notas. Entonces, les
desde el punto de vista emocional, van a hiperventilar y van a estar así. O por dolor. Nuestros pacientes que están con dolor hiperventilan y hacen una alcalosis de tipo respiratoria. O también un descontrol en la ventilación mecánica en los casos de encefalitis. Entonces, miren chicos, en forma breve y rápida, nosotros ya podemos estar en la capacidad de entender estas 4 entidades. La acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica y las 4. ¿Correcto? ¿Es sencilla o no es sencilla? Acidosis metabólica, ¿con qué tiene que relacionarlo siempre? Con el problema del intercambio a nivel tisular, donde vira la respiración o el metabolismo aeróbico pasa a anaeróbico. Y la acidosis respiratoria es a nivel pulmonar, a nivel del intercambio, donde hay una interferencia, puede ser por enfisema o por neumonía. Eso es con respecto a la acidosis. A la alcalosis metabólica, cuando hay obstrucción y hay pérdida, ¿correcto? Vómitos, por sonda, pierden todos los electrolitos. Y ahí viene el trastorno. Y la respiratoria, la alcalosis respiratoria, cuando hiperventila, por noticia, o sea, emocional, o por dolor. Sencillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que es trastornos hidroelectrolíticos. Se dan cuenta, en 3 grupos los hemos llegado a comprender y de forma muy sencilla, esto que debería ser muy complejo. Este cuadro no puede olvidarse nunca, porque este cuadro es el que guía las reposiciones que van a hacer, y con este cuadro van a trabajar en sus hospitales. Yo les pido por favor que mañana todos empiecen a jugar con esa fórmula. Llegan a su visita y empieza el residente: NPO, dextrosa al 5%, 1000, hipersodio, calium, 1 de cada uno. Eso pásenle 2,5 litros al día, que equivale a 2.500. Ustedes anotan nomás y es automático. No, este está un poco gordito, pásenle 3 litros, no, este está ahí 2 litros. Sin hacer un cálculo, al ojo por ciento van. Pero en pediatría sí tienen que hacerle el cálculo. Ahí sí los pediatras se hacen el cálculo y tanto ponle, ya. Pero en adultos es más o menos cómo se maneja. Y ustedes dirán, ay, estos son genios, mira cómo hacen. No, o sea, tiene su fundamento. Y hagan este ejercicio, por favor. Miren, requerimientos basales. ¿Cuánto necesitamos de agua al día? 35 a 55. Entonces imagínense que pesa 70 kilos. ¿Cuánto es 7 por 5? 35. Es lo máximo, ¿no? Imagínense que ustedes van a trabajar con 35. Trabajen con 35. Entonces mínimo ese paciente encaja o no en los 2.500 de agua que le van a dar. ¿Sí o no? Encaja, 2.500. Entonces tienen que estar en este rango. ¿Cuánto de sodio? Requerimiento al día por kilo de peso. 3 miligramos. ¿Cuánto de potasio? 1. ¿Cuánto de cloro? ¿Cuántas calorías? 40. 40 por 70. ¿Cuánto es? 2.800. Y la dextrosa, al 5%, ¿cuántos gramos tiene? 50 gramos, ¿no? Cada gramo, ¿cuánto les da? Ahí tiene la respuesta.
Entonces, esos cálculos, ahora, no es que se les haya ocurrido, pues no, ¿por qué no pudo ser al 3%? ¿Por qué no pudo ser al 6%? Es que estos ya son cálculos que se trabajaron y la industria la saca para poder reponerlo al paciente. Ahora, otro dato que también ustedes no se tienen que olvidar es, cuando llega un paciente a una emergencia, deshidratado o va a entrar a una cirugía y está en NPO, va a tener una deshidratación leve. ¿Y cómo ustedes tratan una deshidratación? Con una sustancia isosmolar, o sea, bien parecida a la osmolaridad del plasma. Y la sustancia que más se parece a la del plasma es el cloruro de sodio al 9 por 1000. Por eso le llaman suero fisiológico. Suero fisiológico. Entonces, cuando están un paciente en el preoperatorio, no le van a poner dextrosa, hipersodio, calium. ¿Por qué? Porque ese paciente no le están tratando de un trastorno hidroelectrolítico, sino están tratándolo de una deshidratación leve. ¿Por qué? Porque está en unas horas en NPO. ¿Correcto? Entonces, siempre un deshidratado o en el preoperatorio, la indicación es cloruro de sodio al 9 por 1000. Durante la operación también lo reponen con cloruro. Ya en el posoperatorio ese paciente está hidratado y todo, necesita los requerimientos basales. En el posoperatorio ya se usa la dextrosa al 5%, el hipersodio y el calium. Con la dextrosa está ingresando el agua y la cantidad necesaria de glucosa para que no se altere todo el metabolismo, o sea, todo el proceso de oxidación, para que el paciente pueda hacer sus ATP, su energía y todo eso. Eso es con la dextrosa. Con el hipersodio ingresa el sodio y con el calium ingresa el potasio. ¿Correcto? Entonces, este cuadro anterior no se puede olvidar nunca, porque es el requerimiento basal que todos los días vamos a manejar en nuestros pacientes post-operados, con la dextrosa, hipersodio y calium. Los nutrientes. ¿Qué tipos de nutrientes tenemos que considerar siempre? Carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Cuánto es el porcentaje que deberíamos considerar siempre en nuestros pacientes? 55% de carbohidratos, 25% en grasa y 20% en proteínas. Este es nuestro requerimiento basal en lo que son nutrientes. Si esto lo convertimos en calorías, vamos a ver que nosotros vamos a necesitar este total de 2093 calorías, es el 55% en carbohidratos, o sea, necesitamos de los carbohidratos 1151 calorías. De la grasa necesitamos 523 calorías y de las proteínas 419 calorías. ¿Correcto? Ahora, ¿cuántas calorías nos da un gramo de carbohidrato? 4 calorías. Por lo tanto, necesitaríamos en esta proporción 288 gramos de carbohidratos al día, 59 de grasa y 105 gramos de proteínas al día. Y en la solución vamos a tener 280 gramos de carbohidrato, 57 gramos de grasa y 105 gramos de proteína al día. Sencillo, ¿no es así? Ahora miren, aquí viene otro detalle. Cuando tenemos una cirugía, nosotros tenemos que prever cuánto tiempo ese paciente va a estar sin comer. ¿Está bien? Un paciente que le hacen una biopsia en la piel, ¿cuánto tiempo está sin comer? Coma inmediatamente, no tiene ningún problema. Entonces se preocuparán ustedes, uy, ahora cuánto le voy a dar de nutriente esto. Nada, porque va a comer. Un paciente que ingresa a operarse de una hernia, una hemorroides, ¿cuánto tiempo va a estar sin comer?
6 horas. Por 6 horas no le van a poner su nutrición, su catéter, su sonda, vamos a nutrirlo. Tiene sentido. Un paciente se opera de una apendicitis, una colestitis hoy día, ¿cuánto tiempo va a estar sin comer? Un día. Por un día se van a desesperar si Cristo 40 días estuvo sin comer. Un día no es nada. ¿Sí o no? O sea, no tiene sentido. Pero si ya ingresan ustedes a operar un paciente con una anastomosis intestinal y dicen, este paciente, vamos a ver cómo va, cómo se progresa la dieta en estos pacientes donde hay una gastrectomía, una colectomía. Al tercer día, no es que resucitó, al tercer día empiezan agüita, que es tolerancia oral, como en la progresión de la dieta. Eso te van a aprender en los hospitales. NPO, luego tolerancia oral. ¿Qué es la tolerancia oral? Le dan un poquito de agüita, 50 centímetros cada horita, va tomando agüita, si no lo vomita, lo tolera y ya está. NPO, tolerancia oral con agua de anís. Luego viene dieta líquida restringida. ¿Qué quiere decir? Volumen entre 500 y 600 en 24 horas. ¿Qué le dan? Un poquito de agüita, una sopita, poquito, gelatinita y dieta líquida restringida. Volumen entre 600, máximo 800. Líquida amplia, volumen 1500. Ya le dan su sopita, más cosas. Sigue. NPO, tolerancia, dieta líquida restringida, dieta líquida amplia, volumen 1500. Más líquidos a voluntad le ponen. Dieta blanda, ya le dan su arrocito, su mazamorrita y todo. Toma agua. Entonces la progresión, la inserción de la dieta, a veces es así. NPO, tolerancia, dieta líquida restringida, dieta líquida amplia, dieta blanda. Ustedes tienen un margen máximo entre 5 y 7 días para que ese paciente no le pongan un soporte nutricional. ¿Qué quiere decir? Que todo el glucógeno que hay en el hígado y en los músculos se reutilice para que ese organismo fabrique sus lípidos, sus proteínas. Y ahí viene la gluconeogénesis y todos esos mecanismos maravillosos que tiene el organismo para compensar lo que no está entrando. Pero si se acaba el glucógeno hepático y muscular, eso más o menos es el 5º y 7º día. Ese paciente está obligado a recibir un soporte nutricional. Entonces, la segunda parte de nuestra presentación del día de hoy, que debe ser corta, es el soporte nutricional. Entonces, ¿qué paciente necesita soporte nutricional? Un paciente, por ejemplo, operado de una Whipple con una fístula, que no va a comer y va a estar echado ahí y tengo que darle de nutrir a ese paciente. Entonces, en esos pacientes sí necesitamos darle soporte nutricional. Entonces, ¿cuánto es el límite o el tiempo máximo que ese paciente puede soportar y consumir todo su glucógeno? Es 5 y 7 días. Si un paciente sobrepasa los 5 o los 7 días, definitivamente tiene que entrar a un soporte nutricional. Por eso es importante este cuadro que yo les estoy mencionando. ¿Cuánto necesitamos nosotros de carbohidratos? ¿Cuánto de proteínas? ¿Cuánto de lípidos? Y en función a este requerimiento, hay también nutrición por la nariz o por la vena en estas proporciones para darle lo que el paciente realmente necesita. ¿Y eso cómo se llama? Soporte nutricional. Esto debió estar antes. Bueno, esto es con respecto a las pérdidas por las secreciones, que es el cuadro que habíamos visto antes también. Nutrición. Hay dos tipos de nutrición. La nutrición enteral y la nutrición parenteral. ¿Correcto? La nutrición enteral, ¿por dónde será? Por el tubo digestivo. Y la parenteral, por la vena. ¿Correcto? Nutrición enteral. ¿Ustedes cuál creen que sea mejor? ¿Una nutrición enteral o parenteral? Empezamos con eso. Enteral. Levanten la mano los que dicen enteral. Lo mejor es utilizar lo que es propio, lo que es de uno.
¿Cuál es? La nutrición enteral. El organismo mismo que absorba sus nutrientes. La nutrición enteral es la mejor. Pero hay algunas situaciones donde no se puede utilizar nutrición enteral y por lo tanto tenemos que ir a la nutrición parenteral. Entonces, ¿qué es la nutrición enteral? La nutrición enteral es la nutrición que se da a través del tubo digestivo. Por ejemplo, indicaciones: mal estado de nutrición, tracto gastrointestinal funcional, o sea que está funcionando, imposible de ingerir nutrientes. Contraindicación: lógicamente, si un paciente está con una obstrucción intestinal, no le van a dar nutrición enteral. Esa es una contraindicación. ¿Correcto? Costo: cuesta, ¿no? Trastorno de la flora bacteriana, de la flora intestinal, puede haber diarrea. Estas son las fórmulas. Por ejemplo, ustedes conocen el Ensure, son tipos de dieta poliméricas que se utilizan en este tipo de nutrición enteral. O sea, todos van por el tubo digestivo, dietas peptídicas, dietas elementales, ¿no? Entonces hay una serie de preparados. Lo que ustedes más van a tener en contacto cuando les hablen de nutrición enteral son las dietas poliméricas, el Ensure y el Osmolay. El Osmolay es lo que más se utiliza, una leche media blanca que ven que le conectan a los pacientes para poder nutrirlos. Entonces, miren, vías de acceso, 3 tipos de vías, ¿no? Sonda nasogástrica o nasoyeyunal, o sea, le ponen una sonda que va al estómago o al intestino y por ahí le pasan el nutriente. Otro es que le hagan una gastrostomía. ¿Qué es una gastrostomía? Le ponen una sonda, ya sea por endoscopía o por cirugía, al estómago y de frente le pasan por la sonda al estómago los nutrientes. Y la otra es una yeyunostomía. Utilizan el intestino delgado y de frente le meten los nutrientes al intestino. 3 vías. Nutrición enteral. ¿De qué va a depender que le hagan una gastrostomía y yeyunostomía? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que va a estar una semana ahí con nutrición y después le van a dar de comer, pueden darle por nasogástrica o nasoyeyunal, porque lo van a retirar rápido. El gran peligro de tener una sonda siempre ya sea nasogástrica o nasoyeyunal, más las nasogástricas, es que van a tener entreabierto el esfínter esofágico inferior y el paciente puede hacer un reflujo y una aspiración. Entonces, ¿cuál es el peligro de la nutrición enteral por sondas? Es la broncoaspiración. Por eso, si el paciente se puede nutrir por vía enteral, por ejemplo, es un paciente que tiene un síndrome orgánico cerebral o tiene una demencia o un Alzheimer y tú le pones el mejor plato ahí que todos quisieran comérselo ahorita y él lo va a mirar, va a pensar que es un juguete, lo va a tirar, y ya no tiene interés, no tiene idea. Ese paciente le van a decir: a ver, abre la boca, no quiere abrir la boca, le pone su sonda al estómago y por ahí le dan de nutrir. Y ese tipo de pacientes existen. Entonces, en esos pacientes es mejor hacerle una gastrostomía o una yeyunostomía. O de repente el paciente tiene una fístula a nivel del esófago, una dehiscencia en la anastomosis, una yeyunostomía y por ahí lo van a nutrir. ¿Por qué? Porque todo el resto del tubo digestivo está funcionando. Entonces, en esas circunstancias pueden hacer la sonda, la gastrostomía o la yeyunostomía. En todos estos casos es nutrición de tipo enteral. Y la nutrición parenteral, miren, esto por ejemplo es una sonda nasogástrica, ¿ya? Dice la primera opción, bien tolerada, no mayor de 4 semanas, es lo que recomiendo, tope 4 semanas, ¿no? Complicaciones, irritación del trayecto, broncoaspiración, es lo que hemos revisado ahí. La nasoduodenal o nasoyeyunal es similar a la nasogástrica, son más delgados, y la idea es evitar un poco el reflujo. Estos otros tipos de sondas también que se colocan a nivel del duodeno. Técnicas de alimentación, bueno, esto es un poco para que ustedes sepan de que esto ya está completamente estudiado, de que el apoyo temprano, por ejemplo, en los politraumatizados, reduce la intolerancia gástrica, la neumonía, o sea, es mejor nutrirlo al paciente. ¿Correcto?
¿Qué otro paciente necesitará ustedes? Consideran una sonda, una nutrición. Por ejemplo, un paciente que tiene un TEC severo, está prácticamente conectado a ventiladores, todo. Y ustedes le llaman, abre la boquita, a ver, vamos a darte de comer. No va a comer ese paciente. Tienen que darle alguna forma. Y si el tubo digestivo está permeable, sonda. Y si va a estar mucho tiempo echado, le hace su gastrostomía o su iunostomía. O sea, son situaciones donde definitivamente van a necesitar. Esto de la nutrición enteral, ustedes van a ver, por ejemplo, un paciente con una pancreatitis aguda severa, es otro caso donde se usa la nutrición enteral, le conectan al paciente una bomba, va a pasear todo el duodeno, llegan al intestino y ahí va entrando el nutriente en 24 horas. Y tienen dos opciones, infusión continua en 24 horas, ¿no? O pueden hacer infusión intermitente y descansar 1 o 2 horas y luego retomar. Como son sustancias osmóticas, tienen que ir insertando la nutrición enteral poco a poco, 500 al día siguiente, 1000 y después 1500, porque si le dan los 1500 de frente, el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Diarrea, ¿ya? Diarrea. ¿Alguien se ha tomado 2 litros de yogur algún día así? ¿Qué pasará? Porque es osmótico. Control clínico. ¿Y cuándo se retira el apoyo? El apoyo, el retiro es gradual. Si el paciente ya despertó, empieza a comer y no tiene ningún problema, le quitan la nutrición, porque ya vuelve a comer. ¿Correcto? En ese momento, de forma práctica, ya pueden ir retirando. Complicaciones. Siempre las ondas pueden causar obstrucción, perforaciones, fístulas, metabólicas es rara. ¿Por qué? Porque es nutrición enteral, es como si estuviesen comiendo, o sea, las complicaciones son raras. Nutrición parenteral. Nutrición parenteral, ¿qué quiere decir? Que ya no es por el tubo digestivo, sino es directamente a la vena, ¿correcto? Y acá tienen 2 tipos de nutrición parenteral. La nutrición parenteral periférica, o llamada NPP, y la nutrición parenteral total, que es la famosa NPT. Cuando están pasando visita, los internos le van a decir, este paciente está con NPP o NPT. Te va a decir, ¿qué será esto? Uno es nutrición parenteral periférico y otro es parenteral total. El periférico, ¿por dónde se administra? Por las vías periféricas. Y la central o la total, por un catéter que va de frente a la vía venosa central. Van a diferenciarse tanto la parenteral total y la periférica de acuerdo al contenido de glucosa, aminoácidos, fuente calórica, horario de difusión, complicaciones potenciales, pero las diferencias son mínimas entre ellas, ¿ya? Entonces la NPP evita las complicaciones relacionadas al acceso venoso central, su administración es más segura, siempre es un catéter periférico, ¿no? Y esta es la complicación más frecuente, ¿no? La flebitis de la nutrición parenteral periférica. Y la nutrición parenteral total es de acceso venoso central. ¿En qué casos? En pacientes que no toleran, que tienen algún problema a nivel del tubo digestivo, hay una desnutrición severa en el preoperatorio que necesitan ustedes darle un soporte rápido, ¿no? Un tratamiento adecuado en el entre el 7º día y el postoperatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente un paciente postoperado, por ejemplo, de una duodenopancreatectomía o una colectomía, una cirugía muy compleja, ¿qué le van a dar? ¿NPP o NPT? Nutrición parenteral total es de preferencia, ¿no?
¿Para qué? Para que puedan darle todos los nutrientes y en forma plena. Ojo que la nutrición parenteral total tiene una serie de problemas que han sido superadas. Y hace un tiempo había muchas complicaciones de infección por catéter. Está bonito, el paciente está bien nutrido y todo, pero el catéter se infecta, Staphylococcus aureus, y a veces había mortalidad por infección de catéter cuando le daban la nutrición parenteral. Entonces tienen que valorar una serie de detalles en este tipo de pacientes. Entonces las soluciones para RPT generalmente tienen los tres componentes: administración siempre por catéter venoso central es bien tolerado, y en general, chicos, lo que quiero que quede claro de esta charla, que es pesada por la hora, por el tema, no es bonito como ver una cirugía, aprender de esto, es de que ustedes tienen que tener en cuenta de que el balance hidroelectrolítico, nutrición y sus alteraciones, el cirujano tiene que tenerlo presente siempre. ¿Por qué? Porque va a manejar un paciente que va a estar un periodo relativamente pequeño o largo sin comer, donde tienen que administrarle agua, sus electrolitos, que puede haber potenciales trastornos y que si se necesitara, tienen que darle soporte nutricional para que no pierdan a este paciente, porque una intervención quirúrgica también necesita de nutrientes para poder hacer todo el proceso de cicatrización y todo esto. ¿Correcto? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud que puedan tener?